registrar la importancia de los valores en la identidad corporativa CONALEP. Se trata del doctor David Cienfuegos. David Cienfuegos Salgado, él es investigador, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero, maestro y doctor en Derecho por la UNAM, académico y socio activo de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, así como de la Academia Nacional de Historia y Geografía, miembro del claustro doctoral de la Facultad de Derecho de la UNAM. Actualmente es profesor investigador del Instituto Internacional de Estudios Políticos Avanzados, Ignacio Manuel Altamirano, de la Universidad Autónoma de Guerrero, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Bienvenido, doctor David Cienfuegos Salgado, y vamos a escuchar nuestra primera conferencia. ¿Qué tal? Muy buenos días. Me da muchísimo gusto estar con ustedes en este primer congreso, yo le diría, porque eso del encuentro, un congreso de valores, y eso para mí es muy importante. Como nobleza obliga, y espero que me estén escuchando bien, como nobleza obliga mi agradecimiento a quienes organizan este primer encuentro nacional de valores CONALEP que tuvieron a bien invitarme. Agradezco, por supuesto, al personal directivo, a los administrativos, a los docentes y especialmente a los estudiantes que hoy nos acompañan. El tema que me comentaron podía desarrollar, que es la importancia de los valores en la identidad corporativa CONALEP, me parece sumamente importante. Lo poco que he escuchado en vamos a llamar este evento inaugural, ha sido sumamente importante porque ha habido al menos tres referencias que son sumamente importantes. La primera, el hecho de que los valores son cambiantes. Esto es muy importante. Ya se dijo que cada sociedad, que cada contexto hace que los valores cobren una dimensión totalmente distinta. El segundo es que se hizo alusión a algo que es muy, muy importante, no solamente para CONALEP, no solamente para las instituciones educativas, para el país, que lo que egresan de estas instituciones de educación media superior, en especial del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, son ciudadanos. Y los ciudadanos son el alma de este concepto que se llama democracia y que es precisamente el que impulsa las grandes transformaciones de cualquier país. Y el tercero, que me parece sumamente importante, la necesidad de discutir de manera permanente el contenido, el alcance, la difusión de los valores. En el caso particular, cuando hablamos de los valores en la identidad corporativa del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, nos damos cuenta que hay que retrotraer esta experiencia a un momento anterior, explicar qué debe entenderse por valores. No sé cómo vamos a hacer el cambio, pero si me siguen, ahí está perfecto. Voy a solicitar cambio de diapositiva y creo que esa va a ser el código. Los valores siempre han existido. Esto es algo muy importante. Los valores nacen con el concepto de humanidad. Y no hay humanidad si no hay una sociedad, una colectividad, una comunidad. Y los jóvenes, los administrativos, el personal administrativo, los docentes, los directivos, son al final del día parte de una comunidad. Y por eso podemos hablar de unos valores específicos del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica. Si logramos entender esto, que los valores no son algo nuevo, sino que, como se ha dicho, se transforman, cada sociedad tiene los suyos, tenemos que preguntarnos en el contexto de esta exposición, cuáles son los valores que como identidad corporativa tiene CONALEP y que quiere que se transformen. La discusión debe girar en torno a esto y me parece sumamente importante que se involucre precisamente a los jóvenes, porque en el cierre de esta exposición he decidido incluir algunas frases que forman parte de este hablar coloquial, de lo que hemos aprendido no en la escuela, sino hemos aprendido en la casa, porque al final del día, como bien lo dijo el director general, se trata de una institución que de alguna manera está buscando construir una serie de compromisos ciudadanos en cada uno de los alumnos. Al final del día, el principal actor en la construcción de los valores es el hogar, es la familia, son los padres o somos los padres. Y esto también es sumamente importante. Cambiemos la diapositiva. Si nos ahora sí ubicamos en la idea de lo que es un valor.
de lo que debe entenderse como valor, debemos entender que los valores son principios que permiten guiar el comportamiento en función de lo que nosotros queremos ser y hacer con nuestra individualidad como personas. En este sentido, mucho se habla de que los valores sirven para realizarnos, para construirnos como personas. Y estos valores son, al final del día, creencias que nos van a permitir preferir, apreciar, elegir cosas, unas cosas en lugar de otras. Esto se llama discriminación, ciertamente. Discrimino esto porque me gusta más esto. El ser humano aprendió a lo largo de su proceso evolutivo a discriminar y es parte de la naturaleza humana. Sin embargo, también debemos entender que en el momento actual, todos estos procesos que nos permiten elegir, que nos permiten optar por una conducta, por una preferencia, por una interpretación del mundo que nos rodea, está sujeto también a los parámetros de la sociedad en la cual nos movemos, a la cual pertenecemos y en la cual queremos aportar. En el caso particular, el personal directivo, el personal docente, el personal administrativo, los estudiantes, se encuentran insertos en una comunidad mucho más grande, en una comunidad nacional, que en el caso mexicano pues tiene más de 130 millones de personas. Lo integramos en un territorio que casi llega a los 2 millones de kilómetros cuadrados. Y vamos a llamarle así, la comunidad CONALEP, con sus 313 planteles, con sus más de 300,000 estudiantes, con sus más de 15,000, creo que eran ya casi 16,000 docentes, ¿sí? Son una comunidad muy especial, muy específica, que tiene la necesidad de adoptar una serie de valores que de alguna manera los proyecten hacia la comunidad nacional, hacia la comunidad, vamos a llamarle, global también. Y en ese sentido, los valores entendidos así nos van a permitir tener una pauta. ¿Para qué? Para a partir de ello formular las metas institucionales, las metas de los estudiantes, las metas de los profesores, pero también acordes con las metas del país. Y a eso se refería nuestro director cuando hablaba precisamente de la importancia de construir desde el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica una visión muy particular. Aquí los valores siempre van de alguna manera, a reflejar los intereses, los sentimientos, las convicciones importantes de la comunidad, no es solamente de la persona. Y esto es muy importante porque, como decía el maestro David Fernando Besies, que seguramente hoy tendrá un gran festejo, ¿sí? Como decía, al final del día, todo este conjunto de elementos debe servir precisamente en este momento para entender entre los alumnos, entre el profesorado, para entender lo que se puede hacer. Y lo que se puede hacer con la comunidad CONALEP es participar activamente en la comunidad nacional y especialmente, como lo dice, o lo vamos a ver al final, como lo dice la misión y la visión que tiene el CONALEP, de participar en un elemento fundamental en este contexto globalizado, que es precisamente el desarrollo económico, el desarrollo sustentable. Cambiamos de diapositiva. Cuando vemos cómo estos valores, si se llevan a la práctica, lo primero que debemos entender es en donde se aprecia es en el comportamiento. Hay una frase que puse al final y que yo les voy a pedir que las vayan recordando. Como profesores, como docentes, tenemos una premisa, sí, enseñar, pero ya lo dijeron en el acto inaugural, no solamente enseñar, sino además guiar con el ejemplo. Por eso, el comportamiento no es algo que se le deba pedir a los alumnos, es algo que se le enseña. Y como dice la frase, dice, las palabras mueven, el ejemplo arrastra. Lo que debemos hacer como docentes, como responsables de un área en particular, es enseñar con el ejemplo. Ese es digamos, el mejor aporte que podemos tener a la institución. ¿Y qué debe hacer la institución si hablamos de un comportamiento? Bueno, lo que debe hacer la institución es fomentar, divulgar, fomentar todos estos comportamientos positivos a efecto de que esta idea de los valores CONALEP se hagan realidad en el día a día, como decían, en lo cotidiano, en la cotidianeidad. Una afirmación que puede servirnos para entender vamos a llamarle, este proceso de construcción ética, moral o simplemente de valores, es que una persona valiosa es aquella que vive de acuerdo con los valores en los que cree.
No cualquier valor, por supuesto. Y de eso estamos tratando aquí, de discutir cuáles son los valores más relevantes, cuáles son los valores que queremos proyectar. La persona vale por lo que valen sus valores y la manera como los vive. Porque una cosa es efectivamente decir y otra cosa es actuar, comportarse de acuerdo con esos valores. Y los valores, entonces, entendidos de esta manera, tienen un ámbito o tienen ámbitos sumamente extensos. Cambiamos de diapositiva, por favor. ¿Cuáles son esos ámbitos? Bueno, no nada más el de la comunidad escolar. Hay otros ámbitos donde vamos a encontrar estos valores reflejados en la cotidianidad. Los valores familiares, los valores sociales, los profesionales, los religiosos, los afectivos, los espirituales, los intelectuales. Es decir, hay un conjunto de valores que están en línea con la comunidad en la cual pertenecemos. Y algunos de ustedes dirán, yo pertenezco solo a una comunidad. No, pertenecen a muchas comunidades. ¿Por qué? Porque tienen algún elemento o circunstancia personal que les permite, sí, una pertenencia diferenciada. Por ejemplo, si nosotros vemos, en el CONALEP, por ejemplo, hay 61 carreras técnicas en este momento. Unas en el sector industrial, otras en el sector servicios. Bueno, cada uno de ellos va a tener al final del día valores diferenciados porque tienen que ver con el ámbito profesional donde se van a ubicar. No todos profesamos la misma religión, no todos tenemos el mismo equipo deportivo, no todos de alguna manera tenemos los mismos, ¿sí?, rasgos de carácter familiar y en cada uno de ellos hay valores que en ocasiones alguien podría decir cualquier de estos valores se reproduce en otro ámbito similar y la respuesta es no. Hay valores familiares que no se reproducen en otras familias. Ustedes comparten esos códigos o valores y en ocasiones se encuentran con familias o compañeros que dicen, no, en mi casa no existe esa percepción, esa visión del mundo. Bueno, eso pasa en esos ámbitos, en los ámbitos personales, familiares, sociales, profesionales, religiosos, afectivos, vamos cambiando de estos valores. Y estos valores entonces hay que ubicarlos y entenderlos. ¿Por qué? Porque si entendemos la forma de expresar estos valores, de ver estos valores, entenderemos también las posibilidades de construir un comportamiento compartido o no, compartido con otros o únicamente desarrollado por uno mismo, que al final del día, como decía en una de las láminas anteriores, es lo que nos va a permitir sentirnos bien, que nosotros creamos que estamos actuando conforme con los valores que tenemos. Y esos valores en ocasiones son los familiares, son los religiosos, son los afectivos, son los profesionales. Baste decir, por ejemplo, que en el ámbito profesional llegará el momento en que cada uno de ustedes, cuando concluya sus estudios, tengan un código de ética, una desiderata profesional, una especie de código de conducta al que deben de ajustarse. Y en algunos casos, esto tiene que verse como una especie hasta de juramento. Vinieron las dos hijas ahorita. Se habla de juramento hipocrático. Si nosotros lo vemos desde esta perspectiva, debemos preguntarnos qué es lo que está de alguna manera ocurriendo en nuestro contexto global que nos podría eventualmente llevar a cambiar o al menos a matizar los valores que hoy día tiene el CONALEP. Si lo vemos desde esta perspectiva, cambio de diapositiva por favor, entenderemos que como institución, como parte de un conjunto de personas, de códigos de conducta, de líneas profesionales o directivas, cualquier institución debe lograr de alguna manera abordar un conjunto de valores, un conjunto de principios que guíen su visión, su misión y el comportamiento de sus integrantes. Aquí hablamos de una cultura. Cuando hablamos de las culturas, hablamos de cualquier conjunto de elementos de todo tipo que pueden estar presentes en una comunidad. La cultura es casi siempre comunitaria. No hay forma de desarrollar una cultura si no es en una comunidad. ¿Por qué? Porque se refiere lo mismo al lenguaje que a los códigos de conducta, que podríamos llamar como normas, leyes, que a las creencias, que puede hablarse lo mismo de religión,
que de otros procesos vinculados con las creencias comunitarias, 40. porque al final del día permiten que esto dé sentido al 40 quehacer de las añitos instituciones. apenas. Aquí lo ideal es que se promueva una cultura, en el caso particular de las instituciones de educación, una cultura que siendo institucional esté orientada a lo básico. Y lo básico, me atrevo a afirmarlo, en el caso de los estudiantes de educación media superior, que pronto van a ser ciudadanos, la generación 2021, 2024, 2022, 2025, serán ciudadanos. ¿Me puede conectar, pero se me fue la imagen? No veo. Bueno, digo, para que todos nos ¿Quién sabe qué beneficien, le pasó a la puedo joven? pedirles que cierren sus micrófonos a quienes tengan en este momento abiertos. Si lo vemos desde esa perspectiva, ¿qué es lo que vamos a lograr? Pensar que estos estudiantes son ciudadanos nos lleva a pensar que deben conocer el sistema social en el que se desarrollan y en el que van a participar activamente, el sistema económico al que van a aportar, los derechos humanos que van a exigir que se les respete, pero que también tienen que respetar, y sobre todo las pautas laborales, las pautas de relación con los demás ciudadanos. ¿Para qué? Para que todo eso configure una cultura institucional que, siendo reproducida al interior de esta comunidad, la comunidad CONALEP, eventualmente reditúe en beneficio de toda la nación, de todo el país. Cambio de diapositiva, por favor. Cuando entendemos esto, nos damos cuenta de que entonces, en el ámbito, vamos a llamarle institucional, los valores que va a tener esa organización o institucional, ¿sí? Va de alguna manera también a permear el trato, la relación cotidiana que se dé entre directivos y personal administrativo o académico, directivos y estudiantes, personal académico y estudiantes y personal administrativo. ¿Por qué? Porque ahí nos vamos a dar cuenta de que ese trato que es diferenciado, no es la misma relación que se establece, por ejemplo, entre el estudiante y el profesor, que entre el estudiante y el directivo, que entre el estudiante y otro estudiante, o entre el estudiante y el personal administrativo, siempre debe estar sujeto a ¿qué? A ciertos valores, a ciertas creencias. Y la creencia más importante, y ahí yo no voy a entrar ahorita en ese debate, seguramente va a ser parte de lo que discutan en estas sesiones, ahí nos va a permitir, ¿sí?, advertir la preponderancia de cada uno de los valores. Cambio de diapositiva, por favor. Cuando vemos la preponderancia de los valores, lo primero que salta es que tenemos 7 valores CONALEP. A mí me gustaría entrar a un debate y decir, ¿cuál es el más importante? Pero tratándose de los valores, no hay uno más importante que el otro. Lo que sí les voy a decir es que los valores son interdependientes. Tú no puedes decir que respetas a la persona, pero no eres responsable. Tú no puedes decir que respetas a la persona, pero no tienes un compromiso con la sociedad. O que respetas a la persona, pero no realizas o desarrollas el valor de la cooperación. Cada uno de esos valores tiene una razón de ser y la principal razón de ser de cada uno de esos valores no es otra cosa que lograr la actuación íntegra de todos quienes integran la comunidad CONALEP o cualquier comunidad que tenga un conjunto de valores. Es evidente para mí que en primer lugar debemos hablar del respeto a la persona. Y como ustedes bien lo saben, porque forma parte de estas, vamos a llamarle formación ética que se da en el Colegio Nacional, deben entender que hablar del respeto a la persona es hablar de un concepto que es el de dignidad. Reconocer la dignidad del otro implica reconocer nuestra propia dignidad. Reconocer el valor del otro, respetarlo, implica exigir también respeto para uno. Y ese es el inicio de lo que vamos a entender como el conjunto de valores que al final del día, organizacionalmente, institucionalmente, se van a fomentar en CONALEP. Estos 7 valores, respeto a la persona, responsabilidad, calidad, comunicación, compromiso con la sociedad, cooperación, mentalidad positiva, son los que hoy pareciera que estamos discutiendo en este encuentro nacional. ¿Por qué? Porque la pregunta, lo que nosotros queremos saber es si hay que cambiarlos. La pregunta me parece que parte de la premisa
de que hay necesidad de un cambio. Y a veces ese cambio, como bien lo dijeron quienes me antecedieron el uso de la palabra, pues se ve solamente en el papel. Forma parte de lo que el maestro David Fernando Besies dijo, es un discurso. No, vayamos más allá del discurso. Y del discurso a la acción me parece que es el gran tramo de responsabilidad que debemos asumir como integrantes de una comunidad. El tramo de responsabilidad que le corresponde a los directivos, a los docentes, a los administrativos, a los estudiantes, y algo que me pareció excelente que lo dijeran al inicio, creo que el maestro Andrés Saavedra mencionó, a los padres de familia. Los padres, las madres que están en este proceso también participando en la construcción y consolidación de los valores institucionales, pero también familiares, que es, digamos, el conjunto de valores que al final del día van a permitir que el individuo, el próximo o próxima ciudadana, se encarguen, sí, de desarrollar en el día a día. Yo, cuando puse los 7 valores en esta diapositiva, notarán que puse con una letra un poco más grande, una fuente mayor, el valor de la mentalidad positiva. Me parece que en procesos como los que vive el país, lo que necesitamos desarrollar por encima de todo es una mentalidad positiva. En jóvenes que están transitando a la vida adulta, a la ciudadanía, a la responsabilidad, me parece que la mentalidad positiva es de los valores más importantes que deben de fomentarse. Pero no solamente entre los jóvenes, sino también entre los propios profesores, el personal administrativo, sobre todo en el personal que en el día a día está frente a grupo. Un dato que me llamó mucho la atención cuando empecé a ver los resultados o indicadores del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, es que aunque se habla de que tiene casi 16,000 docentes, pues probable que sean más de 16,000 docentes, el 80% de ellos es a tiempo parcial. Una institución que quiere mandar un mensaje a la sociedad de que efectivamente los valores forman parte de esta comunidad, me imagino que debería tener más profesores de tiempo completo, dedicados, digamos, integralmente a esta labor y por tanto comprometidos con la sociedad. ¿En qué sentido? En una atención mucho más personalizada, en una atención que no sea nada más la que se da en el horario de clase, sino que vaya más allá. Y eso exige, a mi parecer, también un profesor, una profesora de tiempo completo, no solamente a tiempo parcial. Por eso la mentalidad positiva tiene que estar difundida. Al final del día, tiene que estar difundida en todos los estratos de quienes componen esta comunidad. Por eso, cambio de diapositiva, por eso una de estas visiones corporativas o de identidad corporativa debe de lograr penetrar, permearse entre todos los integrantes de esa comunidad, porque si no, efectivamente termina siendo un discurso que en el papel está muy bien, pero que en el día a día puede generar, sí, problemas, puede generar desde alguna otra perspectiva, una disfunción de las misiones, de las visiones que se tienen institucionalmente. Aquí, cuando nos ocupamos de esta identidad corporativa, de los valores que va a reflejar la institución, en este caso el CONALEP, tenemos que darnos cuenta de que no es solamente en el proceso educativo, sino que va hacia otros ámbitos. Y yo creo que todos ustedes, jóvenes, profesores, lo notan, especialmente en el ámbito del reconocimiento. Una de las cosas que resulta sumamente atractiva y que a veces no se conoce fuera de las instituciones es, por ejemplo, lo que se plantea para otorgar esta presea que otorga el CONALEP, la presea Ingeniero Bernardo Quintana Arrioja, que tiene 5 rubros muy importantes: excelencia académica, liderazgo, patriotismo, servicios y valor. Y créanme que la mayoría de estos elementos, si los combinamos con los valores CONALEP, nos dan una muestra de la importancia
de efectivamente educar en valores, en los valores CONALEP, pero adicionalmente tomar en cuenta otros elementos. Hay elementos que podrían de alguna manera ser definitorios, pero un valor que a mí me parece sumamente importante es el del liderazgo, que se ve como una expresión ¿de qué? De las capacidades de los alumnos cuando hablamos de la presea Ingeniero Bernardo Quintana Rioja, pero que nos sirven también para entender qué es lo que esperamos de estos jóvenes a los cuales se está formando, ¿para qué? Para insertarse en el mercado laboral, pero también para insertarse en una sociedad que pretendemos sea democrática, que pretendemos y cumpla con ciertos estándares mínimos para que se respeten los derechos, para que haya bienestar para la mayoría de la población, o el ideal para todos, y por supuesto que permite el desarrollo de la personalidad de cada uno de estos alumnos. Cambio de diapositiva. En esta identidad corporativa debe caber esa reflexión, debe caber la necesidad de plantearnos cuáles son las creencias y principios y el contenido de estos, porque en ocasiones decimos, bueno, sí hay un catálogo de valores, y los repetimos, ¿no? Es respeto a la persona, responsabilidad, calidad, comunicación, mentalidad positiva, cooperación, compromiso con la sociedad, pero ¿qué implica cada uno de ellos? El listado que aparece, por ejemplo, en lo que debe ser parte del manual o del reglamento que siguen los miembros de la comunidad CONALEP, es de alguna manera claro en ese sentido. Pero en el día a día, cuando salimos de la comunidad, cómo estos valores, cómo se confunden con otros o cómo, a lo mejor no se confunden, se fusionan con otros para lograr una actuación, ¿sí?, por parte de cada uno de los integrantes de la comunidad. Cuando nosotros nos damos cuenta de esto, de que los valores tienen que irse al ámbito cotidiano, al día a día, que tienen que volverse acciones, las preguntas que deberíamos hacernos, no solamente estudiantes, sino docentes, administrativos, directivos, padres de familia, es ¿cómo eres y en qué crees? ¿De qué forma actúas ante un problema? ¿Cómo quieres que te describa el público? ¿Cómo te ven los demás? Porque si a eso vamos, uno de los temas de los que siempre se ha hablado y enfatizado es el tema de que como te ven, te tratan. Y que en ocasiones no basta con ser, hay que parecer. O otra serie de reflexiones, vamos a llamarle, que vienen del lenguaje coloquial, del lenguaje popular, pero que nos muestran la importancia de tener esto. Cambio de diapositiva. Si logramos hacer esta reflexión, si logramos que cada uno de nosotros se haga esas preguntas y en el ámbito de la comunidad, vamos a llamarle CONALEP, especialmente en el ámbito del personal, no de la persona, sino del personal, ¿qué es lo que nos vamos a encontrar? Nos vamos a encontrar que entre lo que uno cree que es y lo que los demás ven, hay en ocasiones una distancia. Y que esa distancia está marcada por el hecho de que cada uno de nosotros tiene una formación ética diferenciada. Aunque los alumnos hayan ido a la misma escuela, el hecho de haber entrado en contacto, como les dije, haber fusionado valores que recibieron en la escuela y los que reciben en la casa y en ocasiones en otros espacios, como puede ser en la comunidad religiosa o en la comunidad deportiva o en otro tipo de comunidades, hace que cada uno tenga una visión diferente. Y, por tanto, cuando hablamos de esto, estamos hablando de lo que se conoce como la formación ética. Aquí tenemos que preguntarnos qué es lo que tenemos que hacer para formar éticamente al personal. Porque el gran motor de todo esto, siempre se dice, va a ser el personal académico administrativo de la comunidad CONALEP. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, tenemos que preguntarnos exactamente a dónde vamos a dirigir nuestros esfuerzos para lograr que se haga esta formación ética. Cuando nosotros lo revisamos, nos damos cuenta que hay diferencias entre la formación en valores. Lo que sí es cierto es que necesitamos esa formación en valores.
Es como los servidores públicos. Los servidores públicos tenemos, los profesores somos servidores públicos al final del día, tenemos, ¿sí?, claros cuáles son nuestras responsabilidades, cuáles son nuestras obligaciones, pero también debemos conocer cuál es el marco ético que nos rige. Cada institución tiene un código de conducta y un código ético. Y si no es así, hay una norma superior que es la Ley General de Responsabilidades Administrativas que nos dice cuáles son esos principios éticos que deben de seguirse. En la actualidad, y considerando el avance de los derechos humanos, considerando la idea de dignidad de la persona, uno de los principales es el de respeto. Luego sigue el de igualdad y no discriminación, como un principio ético a considerar por quienes están al frente de una función pública. Pero luego viene una serie de principios éticos que se encuentran en línea con lo que ustedes tienen aquí en la comunidad CONALEP, el de responsabilidad, el de honestidad, el de integridad, que me parece que es también el más importante porque ahí se van a encontrar prácticamente todos, que permiten que eso oriente al trabajador, al servidor público, en su actuar cotidiano, en su actuar diario. Puede suceder, y sucede, que los servidores públicos de repente necesiten que se les recuerde cuál es el contenido de este código de ética, de este código de conducta. Los profesores, el personal administrativo, todos deben de vez en cuando recurrir nuevamente a esta formación ética como parte de uno de estos elementos indispensables para la comunidad CONALEP. Si nosotros nos preguntamos, ¿y cómo vamos a lograr esto? Bueno, cambiamos de diapositiva, por favor. Pues lo vamos a hacer, ¿sí?, con una formación en la cual nosotros consideremos por lo menos elementos o valores básicos. Cambio de diapositiva, por favor. Uno de estos elementos básicos es la libertad. Debemos entender que un valor es la libertad. Y déjenme decirles que como profesores, por regla general, entendemos perfectamente el concepto de libertad porque vamos a llamarle, nuestra base sobre la cual desarrollamos nuestra profesión es la libertad, especialmente la libertad de cátedra. Y esto es una enorme responsabilidad. Siempre se ha dicho que la libertad entraña responsabilidad. Para el profesor, la libertad entraña una de las responsabilidades mayores, porque en la libertad de cátedra, que es donde nos desarrollamos, tenemos la responsabilidad de responder por la formación de generaciones enteras, por la formación de los futuros ciudadanos, de los futuros padres de familia. Dense cuenta entonces, si no, debemos entender la formación profesional o formación ética profesional, ¿sí?, desde el concepto de la libertad. Y evidentemente, eso nos llevaría a que para ejercer la libertad, cambio de diapositiva, por favor, tenemos que asumir que hay otro valor muy importante, la razón. La razón entendida como un proceso para elaborar juicios y por tanto para tomar decisiones, para discernir entre una y otra opción. Y este discernimiento, ¿sí?, no se puede lograr si no actuamos razonablemente. Sabiendo qué es la libertad, los fundamentos de la libertad, teniendo la capacidad para discernir, cambio de diapositiva, por favor, tenemos entonces la posibilidad de decidir desde la voluntad si vamos a tomar una u otra acción. La voluntad es algo sumamente importante. Cuando nosotros nos preguntamos esta parte volitiva, ¿qué implica? Decimos, lo volitivo es aquello que impulsa a la persona. Lo volitivo es aquello que mueve a la persona. Y lo que mueve a la persona termina moviendo a la institución, termina moviendo al país. Por ahí hay datos, por ejemplo, acerca de cómo la voluntad de unos cuantos, cuando logra el consenso, hace que se convierta en la voluntad de muchos. Y esto efectivamente empieza con lo que se mencionaba hace un momento, con un discurso. Si tenemos un discurso en valores, si lo razonamos, si lo discernimos, llegamos a la parte de la voluntad. Y la parte de la voluntad nos va a obligar a que esta formación ética, cambio de diapositiva también,
que esta voluntad sea, ¿sí?, con responsabilidad. Y esta responsabilidad pues, no es otra cosa más que cada uno, ¿sí?, asuma las consecuencias de los actos que va a realizar. Suponemos que si logramos que haya sido esta libertad, esta razón, esta voluntad, un proceso comunitario donde se involucró a toda la comunidad, pues la responsabilidad evidentemente va a ser plena, va a ser completa. En las antiguas sociedades, cuando eran pequeñas, las decisiones se tomaban por todos. Había la voluntad de que todos iban a asumir la consecuencia de esa decisión y, por tanto, se sentían constreñidos, obligados a ¿qué? A cumplir con lo que habían decidido. El principio fundamental de la ley era todos decidimos cómo nos íbamos a regir en la comunidad, pues todos estamos obligados a ello. Nos hacemos responsables cuando alguien no cumpla con lo que se ha, de alguna manera, decidido por todos. Lo que se decide por todos obliga a todos, no nada más a unos cuantos. Y eso nos lleva a un nuevo concepto, a un nuevo valor que debe estar implícito en la formación ética, que es el de la justicia. Cambio de diapositiva, por favor. Si sabemos entonces que este camino se cierra con justicia, bueno, el ejercicio profesional que se dé tanto en el personal administrativo como en el personal académico, alude a la justicia. Acuérdense que la idea de la justicia es dar a cada quien lo suyo. Y este es un tema espinoso, sobre todo cuando decimos, no, los profesores terminamos calificando con justicia. ¿Por qué? Porque uno de estos valores, uno de estos principios que debe regir el día a día de la labor que realizamos en esta comunidad es precisamente el de la justicia, que no podría verse desde otra manera, es un respeto a la persona, es parte de la responsabilidad, es actuar con calidad, es de verdad tomar en cuenta la comunicación, tener un compromiso con la sociedad, y esto es a veces difícil de entender. Me parece que estos procesos de discernimiento, especialmente cuando se refieren a la justicia, todos tendemos a hacerlos a un lado. Y me parece que si vamos a discutir de estos valores, hay que poner al menos en este momento en la arena del debate este conjunto de valores: la libertad, la responsabilidad, la razón, la justicia, porque me parece que son sumamente importantes para conseguir al menos esta discusión, este planteamiento que se quiere hacer con este encuentro en torno a los valores CONALEP. Evidentemente, el actuar apegado a una formación ética nos va a permitir que la institución tenga una proyección. Primero, en el ámbito, vamos a llamarle así, más local. Quizá en el ámbito más local va a ser cada uno de los planteles. Los 313 planteles nos van a permitir tener en cada uno de ellos una visión de lo que es la formación que se recibe por parte de los estudiantes. Otro elemento es la necesidad de entender. Y evidentemente, si hablamos de una imagen institucional, no podemos dejar de referir a la imagen de los integrantes de la comunidad. Por eso, si ya tenemos claras estas ideas de libertad, de razón, de voluntad, de responsabilidad, de justicia, preguntémonos cómo ese conjunto de principios, de valores, lo va de alguna manera a proyectar la institución. ¿Y cómo lo proyecta? Pues a través de una imagen pública. Por eso es tan importante esta imagen corporativa, porque, vamos a llamarle estos valores corporativos. ¿Por qué? Porque al final los valores que terminan por identificar a la institución, a la organización, se proyectan a la sociedad. Se proyectan desde lo institucional hasta lo personal de cada uno de los miembros de esta comunidad. Y ahí va lo mismo la imagen física, la imagen profesional, la imagen verbal, la imagen visual, la imagen audiovisual o la imagen ambiental. Yo, solamente por recordarles, yo les pediría que vuelvan a leer el reglamento que se tiene por parte de la comunidad CONALEP
para que vean cómo muchos de esos elementos normativos lo que buscan es mejorar esta imagen, la imagen institucional. Sí, buscan la seguridad, por ejemplo, de los alumnos, buscan que no haya por parte de, o en las instituciones o en las instalaciones, riesgos y demás, prohibir armas, prohibir la venta de sustancias alcohólicas o algún otro tipo, pero también la imagen institucional. Me parece que es muy importante la imagen institucional en instituciones en las cuales se están formando futuros ciudadanos, futuros padres de familia o madres de familia. Esta parte también está necesariamente basada en los valores. Cambio de diapositiva. Si lo vemos desde esta perspectiva, nos damos cuenta que esta imagen pública no es que venda, es la que nos da prestigio. Es la que nos permite decir con orgullo, soy profesor del CONALEP, soy alumno en el CONALEP, soy directivo en el CONALEP, porque formamos parte de una comunidad que teniendo una excelente imagen pública, vinculándose con la sociedad, vinculándose con el sector productivo, vinculándose con los intereses de la nación, está cumpliendo con uno de los grandes retos en la transformación de cualquier sociedad democrática. Formar, ¿sí?, a los mejores elementos para que sean excelentes ciudadanos, excelentes padres, madres de familia. Me parece que eso simple nos debería llevar. Sin embargo, a lo mejor estamos ampliando mucho si lo vemos desde la perspectiva de lo que es la misión y de la visión del CONALEP. Cambio de diapositiva, por favor. La misión y visión del CONALEP, y que nos va a servir para orientar esta discusión en torno a los valores, si es necesario un cambio en este conocimiento, práctica de los valores, es entender cuál es la misión y visión del CONALEP. Quienes están en esta comunidad deben tener claro cuál sí es el alcance que tiene esta visión, esta misión del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica. Me parece que es sumamente importante reflexionar sobre ello y, evidentemente, a partir de tal reflexión, decidir si hay la necesidad de incorporar un nuevo planteamiento en torno a los valores de la institución, de la comunidad, o quedarse con lo que ahí tiene. Yo me quedaría con esta idea de la formación, pero pues, quisiera ir más allá, decirles que al final del día hay que cumplir con esa misión, con esa visión, pero por encima de todo hay que entender que no puede alcanzarse la misión y la visión del CONALEP en esa perspectiva institucional si no atendemos a los valores para formar por encima de todo ciudadanos, para formar por encima de todo a padres y madres de familia, para que desarrollen su personalidad y ya después decidan, ¿sí?, si van a laborar o no laborar en el ámbito profesional, técnico profesional en el que se han formado. Me parece que eso es lo más importante. Tenemos la posibilidad en la comunidad CONALEP de formar a estas personas de la mejor manera. Cambio de diapositiva. Por eso, aunque la misión del CONALEP la podemos sustraer a formar capital humano de primer nivel y clase mundial, yo les recordaría que por encima de todo, por encima de ese capital humano de primer nivel y clase mundial, está el capital ciudadano, que es sumamente importante para las sociedades democráticas de hoy día. Y en ese sentido, yo apelo a que formemos capital humano de primer nivel y clase mundial, cambio de diapositiva, con una visión, con la visión de liderazgo. Del liderazgo tanto en lo individual, en lo personal de cada uno de los trabajadores del CONALEP como de los estudiantes. Y para entenderlo desde esta visión, es preciso que sigamos no solamente hablando, sino viviendo los valores. Porque para hablar de liderazgo necesitamos hablar de trascendencia. Y el ejemplo que yo tomo aquí es el del ingeniero Bernardo Quintana Rioja, que lo toman como un referente. Bueno, él a su manera ha trascendido con una vida rica, vamos a llamarle vida corta porque murió muy joven a los 64 años, pero una vida muy rica
en los compromisos que asumió, en los proyectos que inició y sobre todo en la forma en que terminó siendo un referente. Y ahí el liderazgo, que ojalá y pueda ser considerado como parte de esta formación en valores, nos va a llevar a entender que trascender es una opción que le corresponde. Lo mismo a los profesores que a los estudiantes. Y que es una opción, la de trascender, que es una opción en la que para lograrlo hay que vivir en y con valores. Y tomo una frase de Alex Mercado que estaba ahí, que me gustó mucho, dice: sin saberlo, habitamos simultáneamente la mente de muchas personas. En unas como ilusión, en otras como ejemplo, en unas como blanco certero de las críticas, en otras como un cándido alivio al alma. Unas te recuerdan vagamente, otras te piensan persistentemente y hay incluso aquellas que te han olvidado totalmente. Unas engrandecen nuestras virtudes, otras realzan nuestros defectos. Mientras estas múltiples versiones de ti se desdoblan en el mundo de mentes imaginativas y diversas, tu yo verdadero, el único, marcha libre por la senda paralela e intocable que se ha trazado. Profesores, jóvenes del CONALEP, ojalá y logren trazarse esa meta con una visión ética fundada en estos valores CONALEP y los que ustedes decidan construir. Muchísimas gracias a todos. Doctor David Cienfuegos, muchísimas gracias. Muy interesante esta conferencia magistral sobre la importancia que tienen los valores en la identidad corporativa de toda institución, y en este caso específicamente del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica. Queremos agradecer sus aportaciones y aprovechamos para extenderle el reconocimiento firmado por nuestro director general, el doctor Enrique Q. Herrera, por participar en este primer encuentro nacional de valores. Doctor, nuevamente, muchísimas gracias por esta extraordinaria conferencia. Muy bien, pues muchísimas gracias.